Tres grandes actores que somos el Estado, los empleadores y los trabajadores para tratar de prevenir y evitar que haya casos de violencia. Bueno, obviamente que el convenio y la recomendación promueven distintas acciones, obviamente prohibirlo legalmente, que todos sabemos que por más que se prohíba no significa que no, en los hechos no va a existir. Sí es interesante todo lo que se está haciendo para poder visibilizar la situación. Digo, no es ahora que existe violencia y parece que fuera el gran tema. Siempre existió violencia. De hecho, cuando miramos para atrás y recorremos algunas situaciones, nos damos cuenta que han sido hechos o situaciones de violencia, nada más que eran tolerables o aceptables. Hoy estamos en un momento que hay cosas que no se toleran ni se aceptan, lo cual implica una desconstrucción, dirían los psicólogos, que significa volver a construirnos con este nuevo paradigma que existe y no tolerar más aquellas situaciones de violencia que llevan a esto y que afectan directamente la salud y el entorno seguro y saludable que marca la OIT. ¿Cómo prevenirla? Digo, hoy estamos transitando los primeros pasos de este tema de la prevención y la reacción. Recién lo dijeron, recién 15 convenios colectivos han dicho algo del tema de la violencia. Todos sabemos que es muy difícil abrir un convenio colectivo solo para introducir estas cláusulas específicas que tienen que ver con violencia y acoso laboral, pero no necesariamente hay que abrir los convenios. Se pueden hacer muchas otras cosas sin abrir los convenios. Digo, esto es trabajar internamente en las organizaciones. También es cierto, digo, y de las denuncias y de la estadística y las denuncias que tenemos, la mayoría de las denuncias son de las instituciones sindicales. Digo, tiene que ver con toda esta construcción también del sindicato o de las organizaciones sindicales desde el punto de vista masculinizado, ¿no? Que también hay que empezar a desconstruir, teniendo en cuenta también que la ley de cupo del año 2000 tampoco se cumple en muchas organizaciones sindicales. Entonces, digo, es una suma de circunstancias o de situaciones que tenemos que rever. Sin lugar a dudas, bueno, el empleador, como lo dije recién, el artículo 75 es fundamental. Ya no existe, se lo condena, digamos, o se lo responsabiliza por omisión y por acción. Digo, ya no vale más, yo no sabía, no lo tenía en cuenta. Y sin lugar a dudas, esta temática es mucho más difícil poder introducirla en el sector empleador que en el sector sindical, ¿no? Siempre cuestan poder hacer entender al empleador la necesidad de abordar esta temática desde la mirada preventiva y explicarle los beneficios que es no tener violencia laboral y acoso en sus organizaciones. Con cosas a lo mejor muy simples, pero que cuesta que puedan entender que se deben realizar para transformar y para evitar estas situaciones. Acá, por ejemplo, obviamente, los códigos de conducta, las buenas prácticas, los protocolos. Entonces digo, hay un rol fundamental que lo debe cumplir las áreas de relaciones laborales o humanas. Digo, aquellos que nos controlan a los trabajadores, si cumplimos, si no cumplimos, si llegamos ahora. Digo, este grupo de personas dejó de ser el control de ausentismo histórico, ya está, eso pasó, es histórico. Necesitan tener una visión integral del trabajador. Eso es fundamental a los fines de poder detectar los casos de violencia en tiempo y forma. Digo, un trabajador o una trabajadora que sufre violencia, que empieza a faltar, que presenta un certificado, no hay que minimizar la situación, sino que hay que tratar de indagar y verificar cuál es para poder tener herramientas necesarias previas
a todo ese desarrollo que yo les dije que termina con la exclusión del trabajador o la trabajadora en el mundo del trabajo. Y sin lugar a dudas, esta área es fundamental, como son las áreas de los mandos intermedios, ¿no? La mayoría de las situaciones de violencia laboral se presentan con los mandos intermedios. Y tiene que ver también con la forma en que se manda. Eso también ya cambió, ¿tá? Digo, hoy las formas de conducción y las formas de dirigir tienen que ver con el liderazgo y no con la orden. Entonces, eso también tiene que ver con desconstruirnos y volver a construir. Que no es fácil, por supuesto, digo, venimos de una historia, a lo mejor los más jóvenes están más adaptados a estas situaciones, pero los otros tenemos toda una construcción para tratar de adaptarnos a esta nueva situación y ver las realidades particulares del mundo, que también se dan y se producen en el mundo del trabajo. Por supuesto, bueno, obviamente las prácticas responsables de contratación, ¿no? Esto ya hace años que se viene diciendo, los avisos, digo que ya no salen tanto avisos en el diario porque ya ahora los mecanismos son otros, pero esto que tiene que ser mujer de tantos años, digo, no tener hijos, digo, hoy sigue siendo una forma de discriminación tener hijos, o casarse o tener una proyección familiar que indudablemente eso lo sufren más las mujeres que los hombres, ¿no? A los hombres no le preguntan si tienen hijos y cómo hacen para compatibilizar la vida laboral con la vida familiar. En todo esto juega un rol fundamental las tareas de cuidado no remuneradas, ¿tá? O las tareas de cuidado domésticas, que obviamente influyen más, en el 80% la realizan las mujeres, que es la clásica llamada doble jornada de trabajo, ¿no? Aparte de la jornada de trabajo que tenemos externa, digamos, privadamente, después tenemos que realizar la jornada interna de trabajo. Es fundamental el rol de las organizaciones sindicales, ¿tá? Y yo acá lo asimilo al rol que deben cumplir las organizaciones sindicales cuando es trabajo no registrado, ¿tá? Si no existe el acompañamiento de las organizaciones sindicales cuando se hace la verificación de trabajo no registrado, ese trabajador sabemos que después que se va al ministerio o se hizo una inspección, una verificación, no lo dejan entrar y termina excluido. Por eso el rol sindical es fundamental en la protección, para que nos acompañe en ese proceso y se logre la registración. Bueno, con los temas de violencia pasa exactamente lo mismo. Si un trabajador no está protegido y no está sostenido por la entidad sindical, seguramente no vamos a lograr el objetivo, que es justamente erradicar el tema de la violencia y lograr que ese trabajador pueda volver a reinsertarse en su propio lugar de trabajo en condiciones de un entorno saludable y seguro. La difusión, la capacitación, la sensibilización es fundamental. Hoy estamos en esa instancia, ¿verdad? Se está sensibilizando, capacitando fuertemente, construyendo el concepto, o sea, conociendo para poder prevenir. Nadie puede prevenir una situación si no sabemos de qué estamos hablando, ¿tá? Digo, no hace falta irnos muy atrás, con el COVID pasó eso, nadie sabía qué era hasta que más o menos nos dijeron qué teníamos que hacer para poder cuidarnos y prevenirlos. Bueno, esta situación es totalmente igual, ¿tá? Hay que saber qué es, cómo se da, cómo se expone, dónde la podemos encontrar para poder prevenir esta situación particular del tema de la violencia y el acoso. Por supuesto que denuncian más mujeres que varones, pero esto no significa, ¿tá?, que no sufran los varones o los colectivos, no sufran violencia, ¿no? Digo, esto también tiene que ver con esta construcción masculinizada que los hombres no pueden denunciar, así como no pueden llorar y todas las construcciones que tenemos arraigadas a través de los años. Pero, digo, es muy fuerte también la cantidad de consultas que hace este sector que no se anima a denunciar.
También es falso pensar que siempre la violencia se da del jerárquico con el trabajador, ¿tá? Porque uno tiende a decir siempre tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con un tema de poder, ¿no? Con esa relación de poder. Pero en los números y en los hechos no siempre es el jefe, es el gerente, es el encargado. Se dan muchísimas situaciones entre los compañeros, entre los pares, ¿tá? Digo, esto es también fundamental poder discernirlo, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de violencia se supone que es alguien que tiene una jerarquía superior con otro, que debe obedecer. Y es totalmente distinto. Y también se dan casos de trabajadores con respecto a sus jefes. También existen casos de violencia. Digo, el abanico es sumamente amplio en este tema de la violencia laboral. Los desafíos, y creo que esto es lo más importante, y digo como abogados y en el rol abogados laboralistas, bueno, con esto voy, con los desafíos que para la implementación del convenio 190 creo que nosotros como abogados cumplimos un rol fundamental, ¿tá? Un rol social, ¿tá? Digo, desde los lugares que ocupamos, donde estamos, digo, esta temática en particular es transversal, ¿tá? Nadie puede ser ajeno a esto y nadie puede tomar una decisión o un posicionamiento distinto al que marca el convenio 190, ¿no? Entonces hay que adaptarse a esta normativa. Indudablemente el convenio habla de la adaptación normativa, hay algunos proyectos a nivel nacional que están en el Congreso, se pueden hacer protocolos propios, de hecho el Ministerio tenía un protocolo, pero con la configuración del año 2017 de lo que era el mobbing, ¿tá? Lo cual al día de hoy no nos servía, digamos, o no contemplaba la situación tal cual está prescripta en el convenio 190. Entonces lo mandamos a revisión a OIT Argentina para que OIT Argentina nos diga cuál es la adecuación correspondiente para poder tener un protocolo acorde a esa situación. También es cierto que no se puede tratar esta situación como si fuera una falta de pago de haberes o una falta de pago de aguinaldo. Es totalmente distinta, hay que estar preparado y tener la amplitud necesaria para poder abordar esta situación. Si no, la vamos a terminar minimizando y no le vamos a dar la entidad que corresponde. El fortalecimiento institucional, ¿tá? También las instituciones, todas las instituciones, tenemos que estar a la altura de esta situación. Por eso la capacitación interna y los fortalecimientos de los mecanismos ya existentes, ¿no? Digo, acá, vuelvo a decirlo, los sindicatos, porque vengo de ahí, me preocupa el posicionamiento que tienen con respecto a esta política en particular, y internamente es muy marcada la diferencia, la discriminación y la violencia. Por supuesto, la formación y la sensibilización, ¿tá? Digo, eso creo que es fundamental en este marco. Desnaturalizar las prácticas violentas, ¿tá? Ya no son aceptables en este nuevo mundo. Sí hay que considerar esas poblaciones más vulnerables, ¿tá? Porque digo, esa vulneración tiene vulneración que se replica en todos los conceptos, y sí creo que es fundamental la adaptación normativa, ¿tá? Hoy tenemos un gran problema desde las instituciones en no tener herramientas, o en nuestras leyes se quedaron en un sistema o en un paradigma completamente distinto a lo que la realidad hoy laboral necesita. Entonces, con esta normativa no podemos hacer frente y no vamos a poder cumplir lo que nos está mandando el convenio 190. Entonces, en eso, para ya ir cerrando porque me marcaron la hora, fundamental la adaptación normativa, la atención de todos los sectores de trabajadores, de todos. Coincido con lo que se dijo, y bueno, un poco con Jorge, que lo venimos trabajando a este tema. Digo, son trabajadores, no importa la forma, lo dijo también acá el doctor Duarte cuando hizo referencia a nuestro artículo
14 bis, ¿tá? Digo, es fundamental. Tenemos que darle la protección correspondiente. Digo, hoy este sistema de nuevos trabajadores o de trabajadores que no encajan directamente en la ley de contrato de trabajo y en eso que aprendimos en la facultad son trabajadores de segunda o de cuarta, no tienen ningún tipo de protección, ninguna. Entonces, digo, creo que somos nosotros los operadores jurídicos que debemos elevar ese nivel de protección a los estándares más óptimos para que todos los trabajadores puedan gozar de sus derechos, puedan lograr ese entorno saludable y obviamente una justicia social. Muchísimas gracias. De abordar este tema, como decía recién la doctora Bianchi, con respecto al acoso laboral en el teletrabajo, que bueno, fue la vedette hasta hace unos meses, desde a partir de la pandemia, y que continúa vigente. Para mi exposición voy a hacer una introducción con respecto al trabajo digital, trabajo de plataformas, luego voy a hablar así a vuelo de pájaro sobre las regulaciones en Latinoamérica, en algunos países por supuesto, y bueno, luego sobre mi tema especial. Bueno, con respecto a las tecnologías de información y comunicación, impactaron en el trabajo humano desde hace mucho tiempo, modificando las formas de prestaciones laborales y las modalidades laborales, lo que se denominó Revolución 4.0. Estas nuevas formas, ¿no es cierto?, de prestación se las define como infraestructuras digitales que conectan dos o más grupos, es decir, son intermediarias que conectan usuarios, es decir, clientes a los anunciantes y aquí a los proveedores. Estas nuevas modalidades de trabajo se expresan a través del teletrabajo, el trabajo, nuevas formas de trabajo digital y el trabajo de plataformas. En el reporte del trabajo futuro en el año 2020 se hablaba de un incremento de la destrucción de los trabajos por efecto de la pandemia y a su vez un incremento del aumento del trabajo digital por el mismo efecto de ella. Es decir, que este cambio de estructura, de modalidades de trabajo, se dio durante la pandemia, o sea, se incrementó durante la pandemia de manera vertiginosa y continúa hasta el momento. Así aparecieron nuevas profesiones con unos nombres bastante raros que yo siempre los leo porque, bueno, la verdad que es, bueno, especialista en inteligencia artificial, desarrollador de soluciones de gestión de relaciones con clientes, especialista en estrategias de éxito de cliente, ingeniero robótica, especialista en ciberseguridad, consultor de nube, bueno, científico de datos. Una serie de nombres, yo lo traduje del inglés al castellano o al español, como se dice ahora, que en realidad bueno, la mayoría se utilizan anglicismos. Así que bueno, con respecto a estas nuevas profesiones, había se creó, por ejemplo, como se mencionó, como en la punta del iceberg, medidor de temperatura o rastreador de temperatura, por ejemplo. Y con respecto a las viejas profesiones y a las viejas actividades, estas con nuevas habilidades y competencias se transformaron. Por ejemplo, el derecho, por ejemplo, de la provincia de Tucumán está totalmente digitalizado. También impactó en otras actividades y profesiones como la medicina, las finanzas, los seguros y también en el sector inmobiliario. Ahora, en estos momentos, se exigen que si el trabajador tenga habilidades en inteligencia artificial, en metadatos, más que en los títulos. Los títulos han dejado de ser tan importantes y se buscan estas habilidades y competencias. Por ejemplo, en Tucumán nosotros tenemos la Universidad Tecnológica que tiene la carrera de ingeniero en sistemas y curiosamente los alumnos antes de recibirse, la mayoría empiezan a trabajar en empresas, la mayoría multinacionales. Lo cierto es que terminan abandonando las carreras y no se reciben, no tienen sus títulos, porque lo cual es una pena, por supuesto, porque bueno, los ingresos
con las habilidades adquiridas, y muchas veces son innatas, porque uno ve, yo tengo nietos, pero veo a los nietos manejando los celulares y las computadoras, y es increíble cómo entran y salen y bajan datos como si hubieran nacido con la computadora o con el celular en la mano. Bueno, este tema el reporte de trabajo a futuro del año 2023 se estableció que el 85% de las empresas encuestadas van a incorporar tecnología de punta y de vanguardia y digital, obviamente, para su funcionamiento. El 86% pensaba incorporar plataformas digitales en su funcionamiento, así como también el trabajo digital. El 75% del comercio se iba a transformar en comercio online, y el 81% vinculado a la educación. Así vemos que en gran medida la educación a distancia, en facultades de Derecho tenemos, muchas han acreditado a distancia, vienen funcionando, y fundamentalmente en el tema de posgrados es cada vez más la utilización del sistema a distancia. Es decir que, es cada vez más, ¿no es cierto?, el impacto de este nuevo tipo un trabajo que se viene desarrollando hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado en los últimos años. Hay un informe de ámbito de febrero del 23, donde dice que Argentina está entre Estados Unidos, el Reino Unido, México, Chile y Uruguay, entre los países que más contrataciones ha realizado de manera remota. Y Buenos Aires, Toronto y Londres son las ciudades capitales que han mayores cantidades de trabajadores, talento humano se ha contratado de manera digital. Con respecto a las profesiones que más se buscan, son ingenieros en distintas variantes, los desarrolladores de software, también los intérpretes y psicólogos. Con respecto a la edad de los trabajadores que se contratan de esta manera, está entre los 25 y los 34 años. Y el 30%, solo el 30% son menores de 44 años. Con respecto a la regulación, ¿y por qué me voy a referir a ello? Porque el acoso y la violencia se ejerce fundamentalmente con respecto a la jornada y al derecho de desconexión. El teletrabajo en la mayoría de los países Latinoamérica no estaba regulado antes de la pandemia. No así en Colombia, estaba regulado el teletrabajo desde el año 2018. Y no obstante, luego se dictaron leyes sobre el trabajo en casa, trabajo remoto y la ley de conexión. Hay unas pequeñas diferencias entre una y otra. El teletrabajo es el que se desarrolla a través de las TICs, o sea, de las tecnologías de información y comunicación. El trabajo en casa es aquel que se desarrolla no con tecnologías de información y comunicación, sino son todas aquellas actividades que se pueden desarrollar fuera del establecimiento, o sea que pueden ser desarrolladas desde la casa del trabajador. Pero en este supuesto se admite solamente para que en aquellas situaciones de emergencia, o sea que solo se aplicó, solo se utilizó este tipo de trabajo en casa en Colombia hasta mediados del 2022, donde duró la emergencia. Después tienen otro tipo, que es el trabajo remoto, que establece si se puede utilizar o no las tecnologías de información y comunicación. La importancia de todos estos es que se exige la voluntariedad, la reversibilidad, es decir, todos sabemos que voluntariedad es haber un acuerdo expreso, la reversibilidad, la posibilidad de volver del trabajo a distancia o home office o teletrabajo al trabajo presencial. Y el derecho de desconexión es muy estricto, se prohíbe que el trabajador desde su domicilio no pueda recibir requerimientos u órdenes fuera de la jornada laboral o durante el uso de licencias. En Chile, por su parte, la 21220, en abril de 2020, modifica el artículo 22 del Código de Trabajo y regula el trabajo a distancia o teletrabajo. Y fundamentalmente, se aplica al sector público y al sector privado.
no tiene normativa sobre la duración del tiempo de trabajo, o sea, no se reguló el derecho a la desconexión, es lo que implica un grave inconveniente. No obstante, la Dirección de Trabajo se expresó en el sentido de que deberían aplicarse las normas para los trabajadores presenciales con relación al tiempo de trabajo, a la duración del trabajo y a los tiempos de descanso. En Brasil, la reforma del 2017 solo regula el teletrabajo con respecto a su carácter debía ser en forma expresa, o sea, un pacto expreso, un acuerdo donde se establecerían las condiciones laborales, pero no tiene regulación específica sobre el derecho de desconexión. En Paraguay, la ley es del 2021, regula el teletrabajo y se aplica para... me sorprendió la ley porque es una ley muy completa, trae definiciones jurídicas con respecto a el uso de términos, definiciones sobre los términos tecnológicos que muchas veces los abogados no los manejamos. Prevé la voluntariedad, el derecho de sindicalización, el derecho de desconexión fundamentalmente. La Unión Europea en el 2021 se aprobó un informe sobre una iniciativa legal por la necesidad de regular el trabajo a distancia, esclarecer las condiciones laborales con respecto a horarios y descanso. Esto por los perjuicios que ocasionaba al trabajador estar siempre en línea. Es decir, que era imposible del trabajador poder congeniar su vida familiar con su vida profesional por la falta de esclarecimiento de estas condiciones laborales. Nuevamente el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea en el julio del 2022 la necesidad de la regulación antes mencionada para el bienestar mental de los trabajadores. Nosotros en Argentina, desde julio del 2020, tenemos la 27555, de julio del 2020, y que rige desde el 1 de abril del 2021. El trabajo, hablamos de trabajo fuera del lugar del establecimiento, con tecnologías de información y comunicación. Tenemos la voluntariedad, necesitamos un acuerdo expreso. Esto ha traído algún tipo de inconveniente con respecto a la aplicación de la normativa porque tenemos supuestos que trabajadores que vienen trabajando a distancia o desde su domicilio o teletrabajando desde la época de la pandemia lo siguen haciendo actualmente y no existe ese acuerdo expreso y tenemos supuestos, por lo menos en mi provincia, donde no se aplica la ley de teletrabajo porque no hay ese famoso acuerdo expreso, cuando bien sabemos que el acuerdo expreso ha sido establecido a favor del trabajador y no a favor del empleador. Así también, con respecto al derecho de desconexión, con respecto al... no quiero dejar de mencionar que el decreto reglamentario de la ley, para mí, ha incurrido en excesos, para mi criterio, por cuanto ha establecido que hay que tenerse en cuenta para hacer la reversibilidad el supuesto de que el tiempo que el trabajador ha estado en teletrabajo, violando el principio del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, qué importancia tiene que el trabajador haya estado de un comienzo o no para la modificación o no presencial. Con respecto al derecho a la desconexión, él había sido establecido en forma, expresa que el trabajador no puede ser contactado y debe desconectarse de las TICs y los dispositivos digitales si fuera de su jornada de trabajo y no puede recibir comunicaciones, ¿no es cierto?, ni tampoco durante el periodo de licencia. El decreto reglamentario también establece algunas modificaciones porque permite que aquellas empresas que están fuera del uso horario de Argentina puedan mandar comunicaciones a sus trabajadores y también cuando la situación fuese indispensable. También se aplica el artículo, establece el decreto reglamentario la aplicación del artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo,
por lo cual el trabajador podría ser contactado en caso de peligro, accidente, fuerza mayor, exigencias excepcionales de la empresa, de la economía de la empresa o de economía nacional, y va a ser analizado con criterios de colaboración en interés de la empresa. O sea que con este análisis puede el trabajador ser contactado en el momento que el empleador así lo requiera. Con respecto a, y ya yendo al acoso, como bien decía recién la doctora que me precedió, la doctora Bianchi, ella habló de la protección de los derechos y a partir de allí el reclamo, la necesidad de la protección. Bueno, analizando los supuestos de acoso yo creo que el acoso laboral nace con el trabajo mismo por la relación de hiposuficiencia que tiene el trabajador, y no tan solo se da en las mujeres, como decía Tony, sino también se da en los varones. En el ejercicio de la práctica profesional, que como han escuchado recién, tengo 40 años de ejercicio de la práctica profesional, he visto acoso en varones, mucho, y lamentablemente, y mucho más en mujeres, obviamente. Es decir, que es íncito al contrato de trabajo, o sea, por la situación y no tan solo se da con el superior jerárquico o con el dueño o gerente de la empresa, sino también se da entre pares. Ahora está visibilizado, ¿por qué? Porque estamos en una situación, hay un reconocimiento de derechos, la doctora recién ha mencionado, o en el convenio 190 de la OIT, las leyes anteriores, pero fundamentalmente, digamos, el trabajador reconoce que tiene mayor protección y el trabajador denuncia, el trabajador o trabajadora, perdón, denuncia la situación de acoso. En el caso del teletrabajo, como decía recién al comienzo de mi disertación, que está íntimamente relacionado el acoso al derecho de desconexión. ¿Y por qué? Porque es el derecho de desconexión que tiene el trabajador o trabajadora de desconectarse de sus responsabilidades laborales, es decir, de no recibir mensajes, email, llamadas durante los tiempos de descanso, durante las licencias, o sea, es decir, fuera de su jornada, es un derecho fundamental. Así lo ha dicho, recién mencionaba la Unión Europea, la Comisión Europea, que es un derecho fundamental para el trabajador. ¿Por qué? Porque el empleado que está totalmente teledisponible, o sea, que puede ser reclamado, el empleado o la empleada, que puede ser reclamado a través de mensajes o a través de Zoom, o sea, en reuniones por vía de Zoom, se habla de un síndrome de Zumbitis, o sea, digamos, estamos totalmente todo el día conectados, 100% conectados. No tan solo los teletrabajadores, yo me siento hiperconectada también con el trabajo. Ayer comentaba, no sé, creo que con Guillermo, del tema de que yo muchas veces me voy a Tafí del Valle, un hermoso lugar que tiene nuestra provincia, donde no tengo internet, que es la única forma de no estar conectado, o sea, no me puedo conectar a la computadora y ver qué tengo pendiente en la computadora del estudio. O sea que, bueno, este tema de estar 100% conectado termina ha producido un fenómeno en aquellos trabajadores, por ejemplo, que no tenían los adultos mayores, que no tenían las habilidades digitales, que no podían, y que no tienen una resistencia propia al manejo, ¿no es cierto?, de este tipo de tecnología, se han visto presionados, ¿no es cierto?, a adaptarse a estas nuevas formas de trabajo, y muchos no han podido hacerlo. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo nuestra profesión. Hay muchos abogados en nuestra provincia que no están ejerciendo por la total y absoluta digitalización. Nosotros estamos destruyendo los expedientes en papel. Hay un sistema de destrucción que se lo digitaliza y se los destruye. O sea que digamos que el papel no está existiendo en el ejercicio profesional en la provincia de Tucumán.
Con respecto a qué ocurre con el trabajador. El trabajador, para aquello que antes, o trabajador o trabajadora, perdón, que aquello que antes era placentero porque lo hacía desde su casa, desde la comodidad de su casa, ya no lo es tal, porque debe estar comunicado de alguna manera en forma permanente. Es decir, si bien tiene este derecho de desconexión que está expresamente regulado, uno ante la situación de la pérdida de trabajo, contesto o no contesto, es necesario o no es necesario, estoy dentro de las previsiones que dice la norma o el decreto reglamentario, bueno, terminó por hacerlo. Entonces, se ha dicho, por ejemplo, que las incapacidades laborales con enfermedades mentales son un 37%, es decir, que han aumentado un 40% en los últimos 10 años, según un ejecutivo de Swift Life. Este estrés, esta presión, produce una incompatibilidad de la vida familiar y la vida laboral y produce un gran peligro a la salud del trabajador. Se habla de un gen del agotamiento, esto ya es bastante médico, dice que liberamos cortisol y si bien eso en alguna medida nos pone como más atentos, bueno, eso es por un tiempo y después los efectos son, tenemos dificultades de sueño. Yo leía los signos y síntomas y decía, ay Dios mío, yo tengo la mayoría de esto. Bueno, dificultades del sueño, de conciliar el sueño, trastornos digestivos. Bueno, esto se produce en aquellos trabajadores que tienen constantemente esas exigencias y reuniones. Hay gente que soporta perfectamente los plazos, las reuniones todo el día. Yo no veo a mi amigo Gustavo siempre que anda por ahí, que uno lo busca. Ayer se fue a un Zoom a explicar y no sé qué tenía, una clase igual que... y está todo el día conectado. Bueno, hay gente que soporta esas presiones, bueno, y hay gente que no, y esa gente se enferma. Y tenemos lo que se denomina el síndrome de burnout, no sé si lo pronuncio bien, que es el del trabajador quemado. Es el trabajador con el cerebro quemado. Es decir, con un agotamiento, digamos, intelectual y físico, ¿no es cierto? El trabajador o la trabajadora con un agotamiento intelectual y físico, se encuentra, digamos, expuesto a otro tipo de enfermedades. Además, sin mencionar otras enfermedades que se producen, como el síndrome del túnel carpiano, los problemas de la columna, los problemas, por la mala postura. No todos tienen sillas ergonómicas en sus domicilios. La invasión a la privacidad, de cuántas hemos visto. No todos tienen casas con comodidades suficientes para teletrabajar, o sea, no todos no tienen una habitación destinada a la computadora sin que entre el niño. A mí me ha pasado estar en clase y que eso que tengo una oficina, no una oficina, sino un escritorio en casa, que estando clases mi nieto entre y me empiece a hablar y bueno, yo lo tengo que llamar y presentarle a mis alumnos, este es mi nieto, digamos, bueno. Esto ha pasado, a funcionarios, y bueno, en otras situaciones. A uno de tu provincia, Luis Juez, le pasaba el hijo con una toalla por detrás en una reunión. Bueno, suele suceder, pero bueno. Lo cierto es que estamos frente a trabajadores, trabajadores y trabajadoras que terminan, ¿no es cierto?, como he mencionado anteriormente, con el cerebro quemado. Yo en mi provincia soy abogada, conjuntamente con mi marido, el doctor Adrián Mancilla, del Sindicato de Empleados de Comercio, que representa colectivamente a los call centers, ¿no? Y bueno, realmente los trabajadores de call center son teletrabajadores y teletrabajadoras que, en primer lugar, a los que están haciendo, por su teletrabajo, no se les está aplicando la 27555, por el tema que mencioné de que no hay acuerdo expreso originario ni posterior, sino que vienen teletrabajando desde la época de la pandemia. Están sometidos a estrés con
hacen un control aleatorio y constante de, es decir, de la duración de la llamada, de lo que dicen en la llamada, les aplican sanciones porque su llamada no duró más de el tiempo que ellos consideran que es el apropiado. Deben soportar que la gente que hace la llamada los insulte, que le diga cosas que no corresponden y no pueden cortar porque si no se les aplica sanciones. Ahora, bueno, el sistema de sanciones en los call centers es a través de plataformas. Uno abre la plataforma y se entera que tiene notificaciones con sanciones. Y también a veces uno no quiere notificarse porque, bueno, uno le dice no se notifique porque no es la forma que deben hacerlo, pero ahí mismo le suben el recibo de sueldo, o sea que entra a su app, a su lugar, al sitio, y termina bajando estas sanciones que le han sido impuestas. Es decir que estos trabajadores se ven sometidos, ¿no es cierto?, a una presión constante derivada de la misma relación laboral. O sea, para mí la violencia que se ejerce en el trabajador a distancia o teletrabajo, aunque muchos estén muy contentos y algunos piensen, hoy día Eleonora habló de la deslaboralización y hay muchos que creen que son trabajadores, son empresarios y no son trabajadores. Bueno, estos trabajadores, que sí lo son obviamente, porque responden a dirección, a órdenes de direcciones, como decía Tony ayer, están sometidos, ¿no es cierto?, a presiones físicas y psíquicas a las cuales ya me he referido. Para concluir, no sé si estoy en mi tiempo o antes mejor, porque van a tener más tiempo las chicas. ¿Qué es lo que buscamos? Hoy tomé unos apuntes de la primera mesa que estaba muy vinculada a lo que, no los he perdido, a lo que no podemos, lo que dijo Luis, no podemos sacrificar los derechos laborales en el altar del mercado. Luis Raffagelli. Eleonora, que habló de la deslaborización y la falta de determinación de los trabajadores, es decir, del carácter o no de trabajadores, que sin ninguna duda lo son, y fundamentalmente, con lo que empezó la doctora Bianchi, necesitamos, es decir, primero digo lo que yo concluí y luego lo que dijo la doctora, fue fundamental es la protección del trabajador contra los riesgos del uso de las tecnologías. En el teleacoso, la prevención, vos lo mencionaste recién, y vos dijiste, es imposible un trabajo sin un entorno laboral seguro y saludable. Es lo que debemos lograr en este tipo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar lo que es el moving laboral. Voy a comenzar definiéndolo, lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Lo define como una intimidación y hostigamiento psicológico que un grupo de trabajadores ejerce sobre otro trabajador, que convierten en blanco su hostilidad. Entre las formas que reviste este comportamiento figuran la repetición de comentarios negativos sobre una persona o críticas incesantes en su contra, desalentando todo contacto social con los trabajadores o la propagación de información falsa acerca de la persona que se quiere perjudicar. El psiquiatra Heil Lehmann, alemán, quien publicó varios estudios sobre la violencia psicológica en el trabajo, y entendió que el moving es un continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe el trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con vista de lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos. El tema que voy a abordar habla sobre todo lo que es la violencia entre trabajadores, que se da mucho hoy en la actualidad. En cuanto a la naturaleza jurídica que podemos decir del moving, Grisolía decía que es un acoso psicológico en el ámbito laboral y es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema sobre un tercero en el lugar del trabajo. Si bien el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional habla de
esto lesiona la integridad psicofísica y la dignidad del afectado, ya que como consecuencia del mismo no es extraño que se observen síntomas físicos o psíquicos. La jurisprudencia de la Comunidad Europea ha catalogado como accidentes o enfermedades de trabajo merecedoras de indemnización especial o agravada. Quiero hacer referencia al primer fallo que hubo digamos, en el país, en Argentina, que uno de los primeros fallos fue en el año 2005 de la provincia de Río Negro. En este fallo fue el fallo Dufay. El fallo Dufay es el caso mencionado. Se dio que la actora desempeñaba unas determinadas tareas para luego la empleadora le dio una categoría con, digamos, diferente a su cargo, y lo que ella pedía era una recategorización de su cargo, porque mucho tiempo estuvo trabajando como supervisora cuando ella tenía otro cargo y le percibían el sueldo con esa categoría. Entonces lo que ella hace es pedir una recategorización. Tras de eso, de pedir una recategorización, sufre todo lo que es una constante violencia psicológica, hostigamiento por parte, digamos, de la empleadora, de la parte, digamos, demandada. Entonces decide accionar judicialmente. ¿Por qué? Porque fue despedida porque decían que había cometido graves injurias laborales. En realidad ella se hacía ver con la psicóloga de la empresa, y esta psicóloga de la empresa le había dado una carpeta por 15 días. Entonces ella la presenta a la empleadora, y la empleadora la intima fehacientemente para que se presente a trabajar. De caso de no hacerlo, lo consideraba como que hacía abandono de trabajo. Es por ello que es despedida por graves injurias laborales. No obstante, acciona judicialmente y se le logra reconocer lo que es la categoría que tenía realmente desde la fecha del año 2000, porque ella acciona en el 2005, pero ella del 2000 tenía una categoría y venía percibiendo un sueldo, digamos, con otra categoría distinta. Entonces logra restablecer que se le establezca ese sueldo, esa indemnización, perdón, así sería, esa indemnización, y de tal modo se presenta que se hace lugar parcialmente a un recurso que ella presenta, porque ella había sufrido moving, todo el tiempo de hostigación por parte de la empleadora, además de negarse a recibirle los certificados médicos. Entonces fue lo que fue el primer fallo argentino que reconoce dicho fenómeno. Se le reconoce el daño moral ocasionado y la indemnización pertinente. Eso es lo que fue el primer fallo, digamos, de nuestro país. En cuanto a la modalidad del móvil, tenemos una modalidad que puede ser vertical descendente, vertical ascendente y horizontal. La vertical descendente es aquella que proviene del superior jerárquico y va dirigido al trabajador ubicado en un plano de inferioridad. Esto se da en el caso del trabajador que pierde la confianza en sí mismo. El vertical ascendente es aquel donde la víctima es una persona que ocupa un cargo jerárquico y comienza a soportar tratos hostiles de trabajadores subordinados. El horizontal es realizado por los mismos compañeros de trabajo que accionan contra otro empleado. Esto sería en cuanto a las modalidades del moving. Yo armé mi disertación en forma didáctica para no aburrirlos. En cuanto a la analogía, esto es la diferencia que hay con el moving, que si bien si se dan estas causales se puede accionar judicialmente, pero no con moving, sino es la diferencia. Tenemos lo que es el acoso sexual, la discriminación y burnout. No sé si lo estoy pronunciando bien. El acoso sexual, sí, el acoso sexual está más vinculado con la relación de dominio, a diferencia del moving, que utiliza al acosador para lograr favores sexuales. En cambio, el acosador psicológico no tiene un interés sexual. Lo único que tiene es que un interés de deteriorar a la víctima para suprimirlo de la organización.
La discriminación, la doctrina sostiene que cuando el sujeto haya actuado con esta forma ilícita, pero consta que la conducta está antijurídica que tiene el sujeto activo, lo hubiera hecho con cualquier persona, digamos, del trabajo. Hubiera sido que tenga otra persona diferente que por razón de raza, religión, sexo, ideología, nacionalidad o posición económica. Y burn out significa que está desgastado por circunstancias puntuales del trabajo que exigen una intensa actividad emocional o psicológica, lo que puede hacer que la persona se queme, pero en este supuesto no hay un maltrato o moving. Era como decía nuestra colega recién. El perfil del acosador, es importante tener el perfil del acosador y el perfil del acosado. El perfil del acosador, el hostigador suele ser una persona mediocre que persigue por tanto a quienes pueden hacerle sombra. Su perfil es de psicópata organizacional que emplea técnicas de ataques sutiles, manipula el entorno para conseguir aliados entre compañeros de trabajo. El acosado es la persona que se denomina envidiable, que son personas brillantes y atractivas que consideran como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo que se siente cuestionados por ello. Puede ser eso, porque vemos una persona que puede generar competencia, pero también puede ser la persona que más vemos vulnerables. Son aquellas personas que tienen alguna necesidad de afecto, necesidad de aprobación constantemente y son como más fáciles para agredir. Eso sería en cuanto a los perfiles que podemos encontrar en el móvil. Las fases del moving tenemos primero la fase del conflicto, las cuales aparecen intercambios personales, digamos, con los que hay problemas puntuales, roces o incluso choques que se pueden resolver con tiempo. La segunda fase es el moving o la estimación, es que acá el acosador comienza a poner en práctica toda conducta, persecución y hostigamiento a la víctima. Y tenemos una tercera fase que es la intervención desde la empresa. Puede generar una solución positiva o una solución negativa. La solución positiva es decir, aquella en la que hace la patronal hace una investigación exhaustiva del mismo y toma la decisión de cambiar de lugar al trabajador, ya sea al acosador o al acosado, y articula mecanismos necesarios para que no se vuelva a repetir, para que no se vuelva a producir, y sanciona al acosador. En esto quiero hacer referencia a un caso que yo tuve hace un tiempo, que fue resuelto, digamos, extrajudicialmente. Dos empleadas de una clínica muy reconocida de la provincia van por el estudio, porque resulta que una que había comenzado con la clínica, fue una de las primeras empleadas, se sentía como muy dueña de la clínica, o sea, que ella como que se sentía que era la que podía manejar, digamos, el personal. No obstante, las autoridades de la clínica no tenían conocimiento del mismo. Ambas estaban en el área de la cocina y era como constantemente agresiones a la otra compañera, no la dejaba utilizar las herramientas de trabajo, todo el tiempo con indirectas, y bueno, era ella mi clienta. Mi clienta no podía llegar directamente, digamos, a lo que era el trabajo, porque cada vez que se iba a trabajar dice que se ponía mal, le agarraba como gastritis, se ponía nerviosa, le transpiraba las manos. Entonces, intimo, mediante telegrama, tanto para poner en conocimiento a la patronal, como también para esta señora, que era, digamos, la que íbamos a demandar, por la situación que se estaba planteando. Decidimos hacer la denuncia en la Secretaría de Trabajo, que hay un área específica de la Policía Judicial, ahí donde nos llaman a audiencia, y cuando vamos a audiencia, fue muy importante esto porque cuando ya vamos a audiencia mandan el personal encargado, digamos, de la administración de la clínica, no podían haber ido los dueños, mandan al encargado, que era un contador, va el contador y se pone en conocimiento de toda esta situación. Acá lo que él hizo,
yo creo que acá se da una solución positiva y negativa. Positiva porque se pone en conocimiento de lo que había ocurrido y a la vez negativa porque si bien acá se hizo un cambio, digamos, ambas no podían estar en la cocina. Lo que él proponía era que una esté 8 horas y la otra 8 horas porque son los horarios que debían cumplir. ¿Qué pasó? Una de ellas directamente ya es como mi clienta, ya es como que ya no quería estar con esta persona, ya era como que la ponía mal el solo hecho de verla, era como que se sentía intimidada, porque era una persona bastante agresiva y demás. Entonces la patronal, para no despedir a ninguna de las dos, toma esta solución, digamos, de cambiar de cargos, digamos, o de cambiar de lugares de trabajo a ambas. Una quedó en la cocina y otra quedó en servicios generales. Pero a una lo que le ocasionó fue un perjuicio, porque de estar en un lugar donde era en plena pandemia, que dentro de todo la cocina no corría riesgo, a pasar a servicios generales. Pero bueno, mi clienta decidió, porque era una cuestión que la ponía muy mal, entonces decidió y bueno, fue ahí donde se solucionó, digamos, por vía extrajudicial, porque hubo un acuerdo entre ambas partes. Hasta la actualidad no volvieron a tener problemas porque no se vuelven a rozar, no vuelven a tener, digamos, cruces dentro de la clínica. Pero digamos que esta tercera fase de lo que es el MUVI, la empresa intervino positivamente y yo lo considero por una parte negativamente, que es cuando ven a la víctima como un problema y tratan de combatir dicha situación. Y después tenemos lo que es la cuarta fase, que es la fase de marginación o exclusión de la vida laboral. Suele finalizar con el abandono de la víctima del puesto de trabajo. Esto es lo que serían las fases del moving. En cuanto al efecto que tiene el moving podemos decir que tenemos de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. De primer grado, cuando el individuo logra resistir, escapar o consigue reincorporarse al mismo o similar trabajo, como podría ser el caso anterior que había planteado. Moving de segundo grado no puede resistir y escapar inmediatamente, sufre incapacidad mental o física, temporal o prolongada y tiene dificultad para incorporarse en el trabajo. Mayormente estos son los casos en los que llegan al punto de tener que ir a ver el trabajador llega a un punto de tener que ir a ver un psicólogo porque está mal emocionalmente. ¿Mal emocionalmente en qué sentido? En que tiene problemas tanto de su salud, psicológicamente, no puede conciliar el sueño, por ejemplo, tiene gastritis, está agresivo, estos problemas, digamos, que tiene laborales los lleva a su casa, que es mayormente lo que se plantea. Entonces van al psicólogo y el psicólogo es lo que le da una licencia, si lo considera pertinente, para que se pueda incorporarse nuevamente al trabajo. Y tenemos el moving de tercer grado, que la persona es afectada, es incapaz de incorporarse al trabajo y su efecto hacen improbable la rehabilitación a menos que sea sometido a tratamiento. Hay muchas personas que directamente ya no puede reincorporarse al trabajo, ya sea por ataques de pánico, por un montón de cuestiones que proviene de acuerdo a cada personalidad del trabajador, porque no todos tenemos la misma personalidad o no todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos la misma tolerancia, creo que la palabra correcta. Ahora voy a hacer referencia a lo que es una cuestión del vacío legal que hay en Argentina. Nuestra legislación no cuenta con normas específicas destinadas a regular lo que es el acoso laboral. En la normativa nacional podemos encontrar a nivel nacional el moving regulado en el artículo 17, 66, 68 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la Ley 26.485, que es la protección integral de las mujeres de las mujeres contra la violencia de todos los ámbitos. En el año 2013 hubo un proyecto por el doctor Héctor Recalde. Este proyecto hablaba principalmente de tener en cuenta a las mujeres como principal víctima de los hechos. Si bien no hablaba lo que era el daño moral, decía que esto se tenía que accionar en la vía civil. Voy a pasar rapidito.
Entonces lo que se buscaba hacer en su momento era implicar toda ley antidiscriminatoria, despido por causal de injuria y la ley de riesgo de trabajo. En noviembre del 2020, y esto es importante, el móvil laboral en Argentina comenzó a cobrar mayor importancia en la legislación del país. Así fue que se sanciona la ley 27.580, la misma ratifica el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esta ley hace referencia al empleador a que tiene que tener en cuenta las empresas de brindarle a los trabajadores capacitación de lo mismo, de lo que es el moving, intervenir cuando haya casos referidos al tema y adoptar todas las medidas para evitar esto y comunicar sobre las medidas de prevención y protección correspondiente. La ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo 20.744, así la encontramos en el artículo 63, que esto es importante y lo quiero remarcar, que dice que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio a un buen empleador y de un buen trabajador, tanto de celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de la relación de trabajo. Por otro lado, el artículo 65 también hace referencia a la dirección del empleador que debe ejercitarse con carácter funcional, es decir, que atiende a los fines de la empresa sin perjuicio de preservación o mejorar los derechos laborales del trabajador. Entonces, en cuanto a lo que es la ley de contrato de trabajo, hacemos referencia porque como que todavía hay un vacío legal, si bien tenemos lo que es la Organización Internacional de Trabajo, que lo marca en su convenio 190, la ley de contrato de trabajo en sus artículos 63, 65 y 81, que dice que el empleador debe dispensar a todo trabajador igual trato de identidad. Es importante tener en cuenta que el artículo 246, y esto quiero remarcar, queda detallado que los y las trabajadores pueden denunciar el contrato de trabajo fundado en justa causa. En este caso, por moving. Y comprobarse esta falsa, el empleador tendría que asumir la indemnización laboral que correspondería. Además, el derecho debe iniciar acciones de daños y perjuicios contra la empresa, lo que podría dar lugar a sanciones a mayor a la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 246 hace referencia a que podemos accionar o podemos considerar los despedidos por justas causas por moving y la patronal los debe indemnizar. No obstante esto, podemos iniciar las acciones civiles correspondientes por daños y perjuicios y por daño moral.